Padre Kentenich, Infancia y Juventud, por el matrimonio Nuño, Paco y Annelise. Hoy nos han pedido aquí nuestros queridos Marco y María que hablemos del Padre Kentenich y yo, y con mucho gusto lo voy a hacer. Yo no sé si vosotros os ha pasado como a mí. Yo cuando llegué a Schoenstatt solo oía hablar del Padre Kentenich y aquello me extrañaba muchísimo. Del padre. Del padre, yo solo veía barbas por todas partes. Yo aquello no estaba muy feliz porque yo, en fin, que me parecía demasiado. ¿A vosotros os ha pasado algo parecido o no? No, gracias. ¿Tú sí? Gracias a Dios, algunos sí, bueno, porque tú llevas 12 años. Claro, los que lo hemos tenido en casa siempre no nos Es impacta. que ahora se empieza sin hablar del padre, ahora se empieza con la relación matrimonial, porque eso está no existe. Exacto. O sea, ahora al principio Schoenstatt no existe. No existe. No existe. Bueno, pues entonces yo esta noche, si me permitís, os voy a hablar del Padre Kentenich, ¿sí? Que es el fundador de Schoenstatt, como sabéis, es el fundador de un movimiento. ¿Cómo pasé yo de, quizás os interese saber cómo pasé yo del tema de las barbas a ser un hijo de él? O sea, yo me di cuenta que tenía ciertos paralelos en mi vida. Yo leí su vida y entonces me di cuenta de que había ciertos paralelos entre mi vida, sobre todo en la infancia, ciertas cosas. Por ejemplo, la abuela. La abuela. Yo tuve una abuela que fue la que me llevó a la fe, me acompañó cuando un niño pequeñito, porque mi padre fue alférez provisional en la Guerra Civil. No sé si a vosotros os suena esa historia, pero mi padre estuvo en el frente y cuando salió él había hecho la carrera de magisterio y tuvo que irse por ahí por los pueblos de Dios de la Alpujarra. Yo soy granadino y con más hambre que piedras, o sea, había piedras y hambre en aquellos años. Y entonces mi abuela pues fue la que yo se hizo cargo de mí, de mi hermana y tal, a meses, ¿no? Después estaba también con mamá y papá, y la abuela fue de alguna forma la que en la infancia, y eso después lo contaré, lo que le pasó al Padre Kentenich en su infancia. Eso me hizo... Este hombre es simpático, me cayó un poco simpático por la cierta cercanía. Después hubo personas que me hablaron de él, y me hablaron seriamente, no venga a citar, sino que seriamente. Yo era un profesional, yo era un empresario, a mí me gustaba el pan y el vino, dime esto y tal. Pero lo que definitivamente hizo que yo dijera al Padre Kentenich: ¿tú a dónde vas? Pues yo voy contigo. Fue que un día en una conferencia, de pronto saltó como una especie de chispa una idea de él que plantó la persona que estaba dando la conferencia y que vino a resolverme a mí un problema personal profundo que yo tenía en mi juventud y en mis primeros años de matrimonio, lo tenía sin resolver. Era un problema un poco, digamos, estamos aquí entre personas casadas, puedo decir un poco el trasfondo de la cuestión. ¿Puedo yo amar a Cristo totalmente, amando totalmente a una mujer? ¿Y por qué no? Tú lo tienes muy claro, yo no lo tenía tan claro. Yo me alegro que tú lo tengas claro, porque entonces ese quizás no va a ser el punto de contacto con el Padre Kentenich, porque la solución que me dio a mí el Padre Kentenich fue una, que a ti a lo mejor será otra cuestión. O sea,
en mi ser había una dicotomía entre el amor exclusivo, Ya, sí. total, a una persona a la que me doy totalmente en cuerpo y alma. Me está quitando eso. Sí, sí, sí. Me está quitando eso del amor a Cristo, a Dios, que para mí en la juventud, para mí Cristo era todo. O sea, yo incluso con 14, 15 años pensé ser sacerdote, después ya no, porque no me gustaban las niñas. O sea, entonces, en ese asunto, o sea, el punto de contacto para poder comprender y decir sí. Y entonces cuando yo capté aquello, dije, con este hombre voy a donde sea, aunque haya muerto, o sea, pero si este hizo una cosa y tiene unos planes previstos y tal, yo fui al padre Jorge, el padre Jorge Ceja, ¿Lo conocéis todavía? bueno, y yo le dije, padre, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Yo estoy aquí dispuesto para toda la vida, porque este hombre me ha resuelto a mí un problema, y además un problema existencial importante. Más detalles no, porque sería demasiado. Lo que sí es cierto es que el encontrar un punto de vinculación, un punto de contacto afectivo con esa persona, porque yo voy a decir esta noche que el padre es un fundador, que tal, qué sé yo, mucho carisma, muchas cosas, todo eso está muy bien, lo registráis, cuando salís por ahí, cerráis la puerta y a otra cosa. Si os resuelve su mundo, sus ideas, su visión de alguna cosa, si os resuelve a vosotros un problema personal, entonces lo tenéis más fácil. Eso me pasó a mí. Yo doy gracias a Dios, vosotros, a lo mejor tú no tienes problemas, pues bueno. No, no es, ¿sabes? Bueno, entonces, ahora bien, hablemos no desde el punto de vista personal, porque eso Dios actúa de una forma a cada uno. Hablemos de una forma un poco más objetiva. Nosotros estuvimos en Roma, ahora os voy a contar otra cosa que os puede interesar. Nosotros estuvimos en Roma en el año 1985, Annelise y yo, cuando se celebraron los 100 años del nacimiento del padre Kentenich. Fueron matrimonios, familias de todo el mundo, personas, éramos 5.000 personas, y entonces el Papa Juan Pablo II nos dio a los schoenstatianos, nos recibió en audiencia exclusiva a los schoenstatianos y nos dio una plática, una conferencia, digamos, magistral, una conferencia única, especial, y además que no se ha vuelto a repetir. O sea, ningún papa se ha dirigido a los schoenstatianos de esa forma exclusiva, única e importante como lo hizo Juan Pablo II. Me acuerdo que era el 20 de septiembre de 1985. Entonces yo me he apuntado 2 frases de esa conferencia. Perdona que no entre directamente en la vida del padre Kentenich, porque quiero que... Tú eres el maestro. Porque quiero que primero veáis un poco... La vida del padre Kentenich podemos después, otros días, ampliarla y tocar otros temas, pero que quizás sería, vosotros sois gente profesional, gente con una formación que pienso que es mejor que tengáis la base clara, y después ya el resto vosotros podéis completarlo. Entonces, es que me decía que hablara del padre de Dachau y tal, y qué sé yo, y lo voy a hacer también, ¿eh? Pero... Entonces, ¿qué dijo el Papa Juan Pablo II? ¿Qué nos dijo a los schoenstatianos? Y en el fondo también se lo dijo a vosotros, sobre todo a aquellos que han entrado ya por la puerta de Schoenstatt, que es la Alianza de Amor. Yo no sé cuántos de vosotros tienen la Alianza de Amor, pero cuando se entra definitivamente en Schoenstatt es con la Alianza de Amor. Bueno, ¿qué dijo? Dijo 2 frases. Dijo, fue muy largo el discurso, pero 2 frases. La experiencia secular de la Iglesia nos enseña que la íntima adhesión espiritual a la persona del fundador y la fidelidad a su misión, una fidelidad que está siempre de nuevo atenta a los signos de los tiempos, son fuente de vida abundante para la propia fundación
y para todo el pueblo de Dios. O sea, es importante. Palabras de Juan Pablo II. Es importante una fidelidad al fundador. O sea, el fundador no es una persona cualquiera ahí que tal. No, es alguien que puso Dios, que nos lo regaló a nosotros, a los que nos ha llamado después a venir aquí, a este lugar. Fidelidad. Y que sirve para la iglesia. La fidelidad, esa fidelidad sirve. Naturalmente que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Imaginaros vosotros, por ejemplo, San Francisco, que fue el fundador de los franciscanos, y este se desnudó porque la riqueza, la pobreza, conocéis la historia, y tuvo una serie de seguidores. Hay otros ya que no empezaron a... Hay otros que se descalzaron, otros se calzaron, cada uno fue atendiendo a los signos de los tiempos y adaptándose y tal. Pero todos fue una íntima adhesión a ese Francisco que se desnudó y se puso en la plaza pública porque el dinero le molestaba y porque molestaba a ser cristiano, a seguir a Cristo, y entonces tuvo una serie de seguidores que hicieron. Lo mismo nosotros, queremos seguir a un padre fundador. Otra frase del Papa: vosotros habéis sido llamados a ser partícipes de la gracia que recibió vuestro fundador y a ponerla a disposición de la Iglesia, porque el carisma de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu que es transmitida a los propios discípulos para que ellos la viven, la custodien, la profundicen y desarrollen. Fijaros que el Papa Juan Pablo II nos está diciendo: al Padre José Kentenich se le ha dado, el Espíritu Santo le ha regalado una gracia especial, algo especial. Lo mismo que a Francisco le regaló una gracia especial, lo mismo que a Ignacio de Loyola le regaló una gracia especial en aquellos tiempos, o a San Benito le regaló una gracia especial para estos tiempos. Al Padre José Kentenich el Espíritu Santo le ha regalado una gracia especial. Y dice Juan Pablo II: esa gracia especial vosotros sois partícipes. Nosotros somos partícipes de eso, pero no para que vivamos a gusto y que bien estamos aquí, la tortillita y tal, no, para que la pongamos al servicio de la Iglesia. O sea que el asunto es fascinante. O sea, que nosotros somos partícipes de una gracia que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha pensado en nosotros cuando nos llamó aquí, que entráramos por aquí, estaba diciendo: a ti te quiero que participes de esa gracia que le di al Padre José Kentenich. Ahora, naturalmente tenemos que saber cuál es la gracia. Se llama carisma. Os voy a decir algo del carisma. Hoy, sobre todo vosotros que veo que sois profesionales, gente seguro que tiene puestos directivos importantes y tal, os puedo decir una cosa. Seguro que en vuestra profesión se habla también: ese tío tiene un carisma especial. ¿A qué se dice eso? Pero ese no es el carisma del que estamos hablando aquí. Ese carisma es algo aprendido, es algo que se ha hecho en los cursos de posgrado, uno que se va a eso, que se sabe poner la corbata, el color que tiene que tener, el momento, tal, el peinado. Ese tío tiene carisma, es algo, sabe mandar, tal. El tema del carisma de los fundadores es algo que va mucho más allá. El carisma, San Pablo habla 16 veces en sus epístolas sobre el carisma. Y el carisma es una gracia, es un don que da el Espíritu Santo a una persona para que lo ponga al servicio de la Iglesia. Ocurrió en la historia, y lo digo porque algunos pensaréis, bueno, eso del carisma, hubo muchísimos siglos en nuestra Santa Madre Iglesia que de lo que se hablaba era de la jerarquía, o sea, los obispos, y esos son los que mandan, y lo que dicen ellos es lo que se hace. Eso hoy ya menos, pero antes era así. O sea, ahora también debería ser, pero, en fin, estamos ya un poco más
más elásticos. Desde el Concilio Vaticano II se empezó a hablar otra vez, empezaron los padres de la Iglesia empezaron a acordarse de lo del carisma de San Pablo y empezaron a decir, y se escribió, que en la Iglesia se necesita tener una jerarquía, pero también se necesita el carisma de personas que están al servicio de. O sea, y Juan Pablo II fue el gran maestro de echarle riego y darle abono al tema de los carismas, eso, los movimientos como Schoenstatt y tal. Nosotros ahora vamos a celebrar 100 años, pero en el fondo los movimientos en la Iglesia han surgido después del Vaticano II, cuando ya la jerarquía, sí, es importante, tiene su sitio, pero no es solo. La Iglesia no se vitaliza, la Iglesia se vitaliza a través de la jerarquía, los obispos, los párrocos y tal, pero a través del carisma, de los carismas, de los movimientos, de las personas que tienen un don especial para que están al servicio de la Iglesia. Pensar en los neocatecumenales, pensar en el Opus, pensar en Schoenstatt, pensar en los focolares, pensar en una serie de personas que han tenido un don del Espíritu, han recibido un don para ponerlo al servicio. Y ese don siempre es como respuesta, y aquí viene ya empieza a venir el tema del padre Kentenich, como respuesta a un problema de la época, o varios problemas de la época. O sea, San Francisco surge cuando la riqueza se apodera de la Iglesia y la ahoga, el dinero ahoga a la Iglesia. Entonces tiene que surgir un Francisco que se desnude y se ponga en cueritos allí a decir, no, esto no es así. O Ignacio. ¿Por qué surge un Ignacio, un militar ahí que estaba? ¿Por qué surge ese hombre? Porque dice, había habido el protestantismo, había surgido en Alemania el protestantismo y la obediencia a la Iglesia era importante. Y entonces surge un Ignacio, ¿eh?, que da una respuesta. Como militares vamos a obedecer nosotros. Y funda la Compañía de Jesús, que fue una orden de personas que obedecían al Papa, tenían un cuarto voto. Los votos religiosos sabéis que son pobreza, castidad y obediencia, y los jesuitas tenían un cuarto voto que era obedecer a la jerarquía. Como respuesta al problema de la desobediencia de aquella época. Y Benito surge antes porque se está perdiendo la civilización cristiana en Europa, y entonces Benito surge, se mete en esos claustros benedictinos y es capaz de conservar para todos los siglos posteriores la civilización cristiana en los monasterios benedictinos. O sea, van surgiendo, Dios va poniendo en personas gracias especiales que dan respuesta a un problema de la época. Y entonces yo os pregunto a vosotros, con 2 años en Schoenstatt seríais capaces de decirme cuál es el carisma que Dios ha puesto en el padre, en el fundador de Schoenstatt, que es importante para ahora, para los tiempos que vivimos nosotros. Hombre, la pregunta no sería más, bueno, podría hacerse de muchas maneras, para responder a qué, ¿no? O sea, es decir, Sí, ¿para responder a qué? para responder a qué. Eso, pues para responder a qué. Habría que tener un conocimiento histórico de la época, pero... No, pero no en la época somos nosotros. Schoenstatt surge ¿hace ya cuánto? En el 29, la Alianza de Amor se va a celebrar en el 14, 100 años. 100 años, hace 100 años. Exactamente. El problema de hace 100 años. Bueno, sí, claro, habría que sí. contextualizarlo hace 100 años, ¿no? Bueno, el problema... Probablemente. ¿Eh? Bueno. Un poco anterior, O probablemente. un problema anterior, porque sí. Bueno, pero que sigue. Bueno, pero al final de la noche quizás yo me vaya a permitir que no conteste. ¿O queréis que os conteste ya? Oye, me queda con la curiosidad. Bueno, pues entonces Si pudiera ser.
Sí. Mirad, yo os voy a decir, o sea, después voy a tratar las cosas de cuál es el carisma del padre fundador o el carisma de José Quintanilla, que nosotros estamos llamados a participar de él para bien de la Iglesia. A lo mejor hay un vuestro testigo que es, sabéis por la historia que al final del siglo XIX, principio del XX, hubo esta industrialización, ¿ya? Que allí las familias fueron desarraigadas de sus sitios donde vivían, en los pueblos y tal, para buscar trabajo en la industria. Que surgió en Inglaterra, que surgió también en Alemania, fuertemente. O sea, la perspectiva histórica del momento es la que ha dicho Anneliese. O sea, Europa, Alemania, se encuentra después de una primera guerra mundial, pero cuando surge el padre, o sea, viene el tema de la industrialización y el tema de que los padres, primero, se tienen que ir a buscar, las familias se destruyen, los padres se tienen que marchar, se marchan al frente, el padre desaparece. Decidme una cosa, ¿no suena eso a algo de hoy? ¿Que los padres no están? ¿Que no están? ¿Que no hay? ¿Qué es? Y los que hay, los buenos estamos aquí. Pero que hay muchos padres, o sea, que la civilización nuestra de hoy, las películas, tal, lo que hacen es una caricatura de los padres. Bueno, total, mira las películas americanas, mira tal, o sea, allí a donde hay padres se ridiculiza, tal, no quiere decir que sea, pero que el problema aquel de los tiempos industriales es un tema. Entonces, ¿cuál es el carisma principal de nuestro padre fundador? El carisma de la paternidad. Paternidad, por eso vosotros, si veis a los padres aquí, al padre Fernando, al padre Borja, al padre Carlos, ¿no notáis que ellos intentan transparentar paternidad? Ellos son hijos del Padre, ellos están queriendo transportar paternidad. ¿Sí? De alguna forma los que estamos en Schoenstatt, los que llevamos tiempo en Schoenstatt, los que tenemos una responsabilidad, los que hemos asumido, los que seguimos al Padre Fundador, incluso por vocación, ¿sí? No por circunstancias, sino porque asumimos, digamos, vitalmente, yo te sigo en mi sitio de trabajo y tal. Tenemos la obligación de formarnos, de trabajar en nosotros mismos para poder ser transparentes de una paternidad que hoy falta en el mundo. O sea, carisma del Padre Fundador, paternidad. Eso es fácil de recordar. Yo diría, después ese carisma, ese don, tiene un par de expresiones interesantes de saber. Primero, el eje de ese carisma se centra en un momento de gracias en la historia del padre Quintanilla. Se centra en el 18 de octubre del año 1914. O sea, él en ese momento asume algo que los padres tenemos que asumir, es la responsabilidad por los otros. O sea, nosotros como padres, vosotros lo sabéis, vosotros como padres, yo he tenido que asumir en mi vida como padre muchas veces la responsabilidad por los hijos, sabiéndolo ellos o no sabiéndolo. Hay momentos que lo tienen que saber ellos, pero hay otros momentos en donde el padre asume la responsabilidad sin que el hijo
o porque es pequeño, o porque la situación, es decir, hay situaciones en donde, entonces el padre, ¿a dónde? Y en ese, además es un momento característico y fundacional de Schoenstatt. El padre, desde su nacimiento, hoy vamos a hablar de la infancia de él, desde su nacimiento hasta que llega el 18 de octubre del año 1914, con 29 años, él lo que hace es estar preparándose para en el 18 de octubre del año 1914 aceptar, tomar una decisión personal en nombre de muchos, que eran los jóvenes que estaban alrededor, los seminaristas, y también de nosotros, de los que venimos después, de los que hemos hecho la alianza de amor. Porque ¿por qué nosotros creemos que cuando yo hago una alianza de amor con la Virgen en el santuario de Schoenstatt, la Virgen hace una alianza de amor conmigo? ¿En dónde está eso escrito? Eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe que hizo primero el padre José Kentenich como padre de la familia, como padre nuestro. O sea, la paternidad tiene ese hijo. Y la paternidad se expresa, tiene como dos formas, digamos, dos cosas que también son interesantes que os quedéis con ellas. Primera, ser padre es ser transparente de la paternidad de Dios. Si os gustan los blogs, yo os daré luego un blog, la dirección de un blog para que leáis. Precisamente ayer metí en un blog que se llama el blog del padre, metí un texto en donde el mismo padre Kentenich escribe, o sea, da una conferencia que yo la transcribo, en donde habla de esa transparencia del padre. O sea, el hijo tiene que ver en mí, a través mía, a un padre superior. O sea, mi hijo, si yo soy buen padre, mi hijo va a ser capaz de entender que hay un Dios que es padre. Y ahí está nuestra tarea como padres, ¿no? Tú me dices, qué difícil. Evidente que es difícil. Pero si nosotros somos hijos, seguidores, hijos, más que seguidor, a mí la palabra seguidor no me gusta, hijo de ese padre Kentenich, nosotros vamos a intentar ser padres, a encarnar en nosotros una paternidad para que nuestros hijos puedan creer que hay un Dios Padre. Porque si lo que están viendo mis hijos es que yo estoy siempre regañando y que estoy siempre allí poniendo límites siempre, que no tengo confianza y tal, y que si yo, ¿en qué Dios van a creer? En Dios Padre, eso es un cuento chino. O sea, la paternidad tiene que venir. Y eso lo hizo el Padre, y eso es una de las características de esa paternidad, ser transparente de Dios para los demás. Y lo otro, viene el tema de la pedagogía. El padre tiene que enseñar. El padre tiene que enseñar, y el padre Kentenich fue un gran pedagogo y tuvo el gran regalo de que para educar se necesita una mujer. El padre solo no consigue educar, no conseguimos educar. Nosotros necesitamos a la mujer para que eduque. Y el padre se cogió fuerte de las manos de María y dijo, con la Santísima Virgen, tú podrás y sabrás educar a los hijos. O sea, él fue el gran pedagogo, un gran pedagogo para todas las comunidades, para nosotros, para los padres, para las hermanas, para los matrimonios, para muchos peregrinos, para muchas personas que acudieron a él, pero él lo que hacía era, los cogía de la mano y le decía, ven a mí, que te voy a enseñar a la madre, esta te va a educar. Iban al santuario, esta te educa a ti, mírala y déjate mirar por ella. O sea, esa fuerza del pedagogo que hace que necesite
María. O sea, concluyendo, paternidad, eje fundamental o lugar fundamental de esa paternidad donde empezó fue el día 18 de octubre con la alianza de amor y con la expresión o digamos las características o la fórmula de ser transparente de Dios y de poder llevar a la gente a la Santísima Virgen para que pudieran ser educados nosotros, los hijos nuestros, etcétera, etcétera. O sea, con María yo soy capaz, y eso lo hizo el Padre de una forma pedagógicamente magistral. Se pueden leer sus escritos, en su vida y tal. Entonces, y con la alianza y en el santuario creó como un hogar para ser acogidas. Porque si estamos dispersos en el mundo y no sabemos dónde está nuestra ancla, dónde está nuestra raíz, allí en el santuario es nuestra casa espiritual. Bien, entonces ahora ya, con tu permiso, vamos a entrar un poquito en la vida del Padre Catherine para entender, porque los dones, Dios da una serie de dones a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a ti te ha dado unos dones que tienen mucho que ver con nuestra infancia, ¿sí? Con los datos biográficos nuestros, los datos biográficos de nuestra vida nos ha formado a nosotros, especialmente la infancia y los primeros años de vida son los que vosotros sois padres, lo sabéis. Lo que a un niño no haya conseguido con 5 o 6 años, 3 o 4, olvídate. Eso ya... Eso me agobia mucho. ¿Qué? Que a mí eso me agobia mucho. Pues hija mía, pónselo en manos de la Virgen y pues ya se seguirá la cosa, pero no te agobies porque tú no lo has hecho tan mal. No lo has hecho tan mal. O sea, hay que tener confianza, o sea, de alguna forma psicológicamente, esto no lo digo yo, pero psicológicamente, y lo vamos a ver en el Padre Kentenich, ¿sí? Porque vosotros no conocéis la biografía del Padre, ¿no? ¿O conocéis algo? Muy poco. No. Bueno, pues entonces yo voy a dar primero unos datos digamos, nació en 1885, ¿sí? 1885. Lo bautizaron también a los 2 días de nacer y tal. Entra en la escuela primaria, 6 años después, con 6 años, entra en la escuela. Con 9 años, y ya adelanto algo de una cuestión importante, con 9 años entra en un orfanato. ¿Sí? Un orfanato. Con 12 años hace la primera comunión. ¿Sí? Con 12. Con 12. Era Entonces era normal, y más en la situación en la que él vivía. ¿Sí? 12 años hace la primera comunión y la confirmación se hacía junto. Entonces un par de meses después se hacía la confirmación también. Con 14 años le dan el diploma de sus estudios primarios y con 14 años comienza lo que entonces se llamaba el estudio de humanidades, los estudios humanísticos. O sea, entra en el seminario menor de una orden italiana que llegó a Alemania por aquellos años, que eran los palotinos. Los palotinos era una orden italiana que formaban a sacerdotes para enviar a las misiones de África, y entonces él entra con 14 años allí. Entonces inicia el noviciado con 19 años y termina el noviciado con 21 años. Con 21 años tiene una enfermedad muy grave, que en aquellos años era muy común, la tuberculosis. Se cura y después se ordena sacerdote con 25 años. ¿Sí?
cómo ocurrió lo que ocurrió, que luego lo contaré, qué es lo que ocurrió para ordenarse sacerdote, que no fue fácil. Entonces, a él, y como además tenía las secuelas de la enfermedad que tuvo, entonces no lo mandaron a las misiones a África, como era lo normal, que los que se formaban en esa orden se iban de misioneros al Congo y a otros países de África, sino que a él lo dejan como profesor del seminario de esa orden que había allí en Alemania. Y un par de años después le encargan que se haga director espiritual de los seminaristas. Y ahí viene cuando él piensa, ¿qué voy a hacer yo con esta turba que hay aquí? Porque aquello era un desastre total, en aquellos años. Porque la educación fue muy severa en estos años, que allí los padres se mandaba, también en las familias. Era todo, todo guardia civil, diríamos nosotros, los españoles. O sea, y todo... allí los jóvenes se rebelaron, Sí, y y había... era muy severo. Bueno, entonces le dan a una rebelión, a un grupo de jóvenes de ese seminario, y a él lo hacen padre espiritual. Y entonces ahí llega el 18 de octubre de 1914, que es el acto donde él hace la alianza de amor en nombre de esos chiquillos, y les planta un programa de actuación para que asuman su vida en sus manos. Hasta ahí vamos a llegar. Más no da la noche, porque el padre Kentenich sigue después la vida, tiene muchas cuestiones importantes. Él estuvo en el campo de concentración, él estuvo 14 años exiliado por el Vaticano, separado de la obra, porque por una serie de motivos de aquellos tiempos, antes del concilio. Todo eso, si queréis, lo tocamos otro día. Yo esta noche, con permiso de mi amigo Marco y María, me quedo en la vida del niño y del joven, para que entendáis por qué eso de la paternidad. Porque Dios nos va formando a nosotros desde chiquititos. O sea, Dios se fija en nosotros ya antes de nacer y dice: yo he puesto mi vista en ti y yo quiero que tú seas esto. Y él empieza a permitir cosas y empieza a montarnos una vida que va a ayudarnos, si estamos atentos a esa situación, a todo lo que Dios va hablando. Si estamos atentos, vamos a ir conformando ese proyecto que Dios tiene de nosotros. ¿Qué ocurre con el niño José Kentenich? Él dijo, una vez el padre dijo: si no veis a Dios detrás de mí, naturalmente no entenderéis nada de mi vida. O sea, todo lo que yo cuente ahora, por favor tenéis que verlo bajo la perspectiva de que Dios estaba detrás, porque si no, no se entiende. Hay cosas que no se entienden para nada. Incluso uno dice, esto, pues esto, Dios actúa. Dios actúa. Seguramente como ha actuado también con nosotros en muchas cosas que nosotros tenemos guardadas aquí para que no... Claro, cuando uno se muere después ya salen, ¿no? Pero mientras tanto las tenemos tapadillas. Entonces, José Kentenich, cuando era joven, hacía lo que quizás muchos de nosotros cuando éramos jóvenes con 14 y 15 años escribíamos poesías. Yo no sé si vosotros habéis escrito poesía o cositas, pero a él le gustaba escribir. Y hay una que él escribe con 16 años, cuando está metido ya en el seminario, y dice: sin hogar, abandonado y solitario. Él escribe en alemán, yo estoy traduciendo al español. Sin hogar, abandonado y solitario, peregrino por el mundo, rechazado por mi padre, sin morada familiar, arrancado del amor de mi madre con férrea mano,
desconocido en el frío tumulto. En torno de mí veo paz. Los otros hablan con entusiasmo de sus padres y madre. Yo me aparto llorando. ¿Qué había pasado? La madre era una mujer que trabajaba en el servicio doméstico, o sea, una mujer de cocina de las casas señoriales de aquel entonces, de la zona de Colonia. La madre trabajaba en el servicio doméstico, en una finca. Con 21 años, la buena chica se queda embarazada. Se queda embarazada del administrador de la finca. El administrador de la finca tenía bastante, con ser administrador no quería saber nada ni de la madre. ¿Entendéis perfectamente la situación? Y entonces era muy problemático. Y entonces no era Como ahora. chica, Entonces, está embarazada. y él no quiere saber nada, no quiere ni oír hablar del tema. Entonces se tiene que ir de la granja, de la finca aquella, de la casa señorial. Se va a casa de sus padres y los padres, la madre hace allí un paripé y tal, pero el padre se pone duro y dice, aquí no te quiero. Y se tiene que ir de la casa de los padres. Se va a casa de una hermana que la recoge y se conoce que la madre hizo su trabajo con el cabezota del abuelo del padre que antes dice, oye, que a la niña no la podemos dejar ahí y tal y qué sé yo. O sea, que venga, total, que poco antes de dar a luz, la niña vuelve a casa de sus padres, la niña no, la mujer vuelve a casa de sus padres y puede dar a luz allí en casa de la abuela. En aquella casa de la abuela vive también otra chiquita, una prima, que la tiene también la abuela acogida, también de otra cuestión allí, una prima de no sé qué y tal, estaba allí, bueno. Entonces, el joven José pues vive en casa de la abuela, porque el padre no quería saber nada de él, no quiso nunca saber nada de él. Es un pueblo rural en Alemania, muy pequeño, no sé si alguien de vosotros ya lo ha visto. Es un pueblo cercano a Colonia, un pueblo en donde es Landwirtschaft, o sea, rural, totalmente de campo. El abuelo era que transportaba las verduras del campo a Colonia, con un carromato allí. ¿Y él lleva el nombre de su madre? Él lleva el nombre de su madre, sí. Kentenich. Es el nombre, Kentenich es el nombre de la Catalina, o sea, de la madre. Porque el padre no quiso saber nada de él. Él intentó, cuando era mayor, ya cuando era sacerdote, intentó hablar con él. Fue a hablar con el padre para que tal, pero nada. O sea, lo rechazó. Que no quería saber nada cuenta de eso y que no. Bueno, entonces, el niño está con 5 o 6 años, pero la abuela ya empieza a envejecer y tal, y ya la abuela ya no puede más, porque tiene también la primita allí y se muere el abuelo, la mujer está vieja y la madre tiene que irse a servir, a seguir sirviendo para poder sacar las cosas adelante. Entonces la madre se va a servir en casas señoriales de Colonia, de cerca de Colonia y tal, y para poder un poco mantener algo al hijo, o sea, tener dinero para mandarle. Hola, ¿podemos coger servilletas? Sí, claro. Sí. Perdón por interrumpir, No, el rollo de la cocina, Muchas gracias. Bueno, ya le he contado. porque ella, la madre quería que el niño José estudiara. Entonces ella se esfuerza y tal, y entonces, pero llega un momento en que bueno, ¿a dónde va el niño? Si no puedo, si yo tampoco gano tanto, o sea, la madre no ganaba para esto. Entonces la madre conoce,
estaba sirviendo en una casa de Colonia y conoce al párroco del lugar, de aquella zona. Entonces el párroco, ella toma amistad con el párroco, se confesaba con él y tal, y le plantea el problema del hijo, de que tiene un hijo que ya está terminando allí en el pueblo los estudios y tal, y qué sé yo, y que a dónde lo mete con 9 años, que ya no... Entonces él, este sacerdote de Colonia, conocía, o incluso había fundado con una hermana suya y otras mujeres piadosas, un orfanato para niños de esta situación, o sea, niños que no podían las familias educarlos y tal. Y entonces él le convence, bueno, él le ofrece a la madre, oye, yo puedo hacer que el niño se vaya al orfanato. Y le ofrece la plaza. Y hay un episodio... El orfanato es a 150 kilómetros de Colonia. Así que no está cerca de la madre tampoco. No está cerca de la madre, pero la madre aquel día, que va a entrar en el orfanato, lo lleva al orfanato con 9 años para entregarlo allí y dejarlo y ella irse. Y hay un texto autobiográfico del padre Kentenich que él escribe junto con otras cuestiones que no vienen al caso ahora, en donde él explica el día ese de la entrada en el orfanato. O sea, vosotros, no he querido entrar en explicar la situación de ese niño hasta los 9 años, solo, sin padre, sin madre, porque la madre estaba con la abuela, creándose como un rebelde, porque viendo la injusticia, sabiéndose solo, ya con 9 años, se va sabiendo todo eso, con 6, con 4, con 5, con 6, con 7, se va metiendo en el alma. Pero pensar esto no en el aspecto de lo difícil de la cuestión, pensar que Dios estaba formando en ese hombre algo que él dirá después. Como yo no estaba de acuerdo con que hubiera gente sin hogar, yo quise ser hogar para los demás. Yo quise ser hogar, yo quise ser padre, yo quise ser hogar. Y cuando tú veas que hay gente que no tiene hogar, lo que tú tienes que hacer, nos decía a nosotros, es tú vivir en hogar, tú ser hogar. Eso es lo que aprendemos en Schoenstatt. En Schoenstatt nos sentimos en casa, ¿sí o no? Por lo menos yo me he sentido en casa. Es como un hogar. Venir al santuario como un hogar. Venir a esta casa como un hogar. Si alguna vez queréis venir a nuestra casa, nuestra casa es un hogar. ¿Y nuestros niños pueden...? Sí, también. Le echo al perro, yo le echo al perro que se entretenga. Y hay una parcela grande. Hogar. A ver si les va a gustar. A ver Sí. si les va a gustar el hogar. Al niño. A los niños les va a gustar mucho el hogar y no saben. Bueno, no sé si con el perro que tengo bueno, pero divertidísimo. Bueno, entonces os voy a leer algo de ese, porque es algo también emblemático, que es lo que ocurre el día que llega el niño José con 9 años al orfanato, que él lo escribe. Dice: allí estaba en la capilla del orfanato una estatua de la Santísima Virgen. De su cuello colgaba una cadenita de oro con una cruz. Cadena y cruz eran el recuerdo de primera comunión de una madre que tuvo que dejar a su único hijo en un orfanato a consecuencia de una situación familiar difícil. O sea, él se recuerda, las mujeres en Alemania, cuando hacían la primera comunión, le regalaban una cadenita de plata con una cruz a las niñas, a los niños y tal. Entonces, eso lo tenía la madre toda su vida, era su recuerdo. Y ese día, cuando llega al orfanato, la madre con el niño de la mano, se quita la cadena y se la cuelga
a la Santísima Virgen, a la estatua esa. Después lo escribe aquí. Dice, era el recuerdo de primera comunión de una madre que tuvo que dejar a su único hijo en un orfanato a consecuencia de una situación familiar difícil. Ya no podía seguir siendo una madre para su hijo. ¿Qué hacer en medio de su angustia y preocupación? Tomó el único y valioso recuerdo de su infancia, su recuerdo de primera comunión, y colocó dicha cadenita en el cuello de la Santísima Virgen, pidiéndole fervorosamente: educa tú a mi hijo. Sé para él una verdadera madre. Cumple tú en mi lugar los deberes de madre. Es comprensible la situación, ¿no? De esa madre que tiene que irse y le dice a la Virgen: edúcalo tú. Hacémoslo tú. Después, cuando con 25 años se ordenó sacerdote, escribió: ella, dice el padre Kentenich, la Santísima Virgen, me formó y educó personalmente desde mis 9 años de edad, desde ese día que entró. O sea, la abuela le había hablado de la Virgen cuando niñito y tal, pero ahí ya él asume que con 9 años ya tener una personalidad y saber que en ese momento que la madre lo deja allí, que era un orfanato, que ni os digo, hay fotos de ese orfanato que se os pondrían los pelos de punta. Los niños iban descalzos, allí ninguno tenía propiedades, había más de 500 niños allí metidos, había pobreza por todas partes, y el niño José era uno de ellos. Nosotros lo vemos ahora con barba aquí presidiendo las habitaciones y las casas, y es que el niño José era una lástima, pero una lástima que Dios lo hizo para nosotros, para que hablemos esta noche de él, ¿no? Para que asumamos una misión para bien de la Iglesia. ¿Fijáis el asunto? Es difícil, pero dime. Porque su madre la oración la hace en alto, le dice a la Sí, Virgen en alto y él la escucha. Él la escucha. Vale. Y entonces él dice después, cuando se ordena sacerdote: al echar una mirada retrospectiva, les digo que no conozco ninguna persona que haya ejercido una influencia profunda sobre mi desarrollo. Si hubiera estado alguna vez ligado personalmente, no podía decir hoy con tanta determinación que mi educación fue enteramente de la Santísima Virgen, sin otra influencia humana profunda. Sé cuánto estoy diciendo con estas palabras. Pero él se sabe que va a ser educado, él empieza ahí a notar que la Virgen asume, y con el tiempo, en su juventud, lo va. Entonces, esos episodios parece como si no tuvieran importancia. Y además de eso se habla poco, pero tiene una gran importancia en la historia de la salvación. Es como si dijéramos: no queremos hablar de la cruz de Cristo y tal, pues si la cruz de Cristo era el desastre mayor del mundo, pues sin la cruz de Cristo no seríamos hoy nosotros salvados. O sea, en ese sentido, la infancia del joven José es un misterio doloroso, un misterio de sacrificio, una cruz, pero que tiene mucho que ver con ese carisma que nosotros al principio hablado de paternidad. Siguiente paso: ¿cómo llega al sacerdocio el José? Porque allí está en un orfanato y entonces el día de la primera comunión, que lo hace con 12 años y la hace allí en el orfanato, le dice a su madre: yo quiero ser sacerdote. Os he de decir, para que entendáis la estructura, la visión histórica del asunto, que un hijo ilegítimo en aquellos años no podía acceder al sacerdocio. Estaba prohibido en la Iglesia, existía, no se admitía.
y no se admitían en ninguna orden religiosa. Ni los jesuitas, ni el escolapio, ni el salesiano, en ninguna orden podía entrar un niño que no tuviera su partida de padre tal, madre igual. O sea, José estaba condenado a no ser sacerdote. Él siente que tiene, con 12 años, siente la vocación de ser sacerdote. No estaré gritando mucho para tu ¿Qué niño. barbaridad? Me ha gritado él. Sí, Mi tripa como ha sonado. hablo más bajo. No, que entonces no me oigo yo. Debe ser de todo lo que me he zampado. Ah, bueno, entonces... Bueno, entonces el niño José con 12 años, primera comunión, dice, él llega a la conclusión, yo quiero ser sacerdote. Seguramente lo habría pensado antes, pero ahí lo expresa de una forma clara y concisa a su madre. Se lo ratifica. En el jardín, se sabe hasta dónde, en el jardín del orfanato. Situación difícil, como digo, porque la madre era una madre soltera y en ese tiempo no ganaba, no tenía nada. Y entonces la madre busca otra vez el consejo de aquel cura párroco de Colonia que os hablé antes, del cura Sabels, se llamaba Sabels de apellido. El párroco Sabels, y la madre dice, mira ahora el papeletón que tengo, que mi hijo quiere ser sacerdote, imagínate. Y entonces, ¿y cómo? Y tal. Bueno, total, que el cura Sabels parece que la quería mucho a la Catalina y dice, pues vamos a ver cómo buscamos la solución. Entonces él se entera de que llega a Alemania, en aquellos años acaban de llegar a Alemania una orden italiana, palotinos, que formaba misioneros que estaban buscando vocaciones, como se buscaban antiguamente las vocaciones, que iban los encargados de personal de los conventos, iban por los pueblos y hablaban con el maestro. Eso lo he oído yo porque mi padre era maestro, lo sé, ¿no? Con el maestro y con el cura, oye, a ver, aquí qué niños tienes tú que sean buenos y tal, que estudien y tal. Pues Paquito, Pepito, Juanito y tal. Oye, pues entonces hablaban con los padres, no te parecía que tu hijo y tal. Se venía, vete, y le daban los estudios. Yo fui a los escolapios por un entretenimiento de estos de mi padre, que vinieron los escolapios al pueblo y dijeron, oye, tu hijo y tal, que tiene tan buenas notas. No es porque tenga buenas notas, pero porque era también bueno. Eres bueno todavía. Eso es lo que yo quería. Y entonces yo pude estudiar en aquellos años de la posguerra, pude hacer el bachillerato en los escolapios, pues porque mi padre hizo el arreglo con el jefe de personal de los escolapios, que era otro poquito allí, que me dijo que era un niño bueno y tal, que prometía y tal, que a lo mejor... Claro, después no fui cura ni fui nada, pero hice el bachillerato en los escolapios. Entonces, este cura Sabels le dice a la madre, oye, yo voy a intentar a ver si estos que vienen de nuevas aquí, que quieren vocaciones, a ver si hacen la excepción, ¿eh? Y buscamos alguna carta y tal, y qué sé yo, para ver cómo se arregla, o sea, de buscar la cuestión. Total, que al final consigue este cura Sabels consigue que los palotinos lo admitan con la condición de que Roma escriba una carta diciendo que la dispensa, o sea, que haga una dispensa de esa situación anómala de que era hijo ilegítimo. Entonces el cura, pero claro, ella tenía que pagar y ella no podía porque ella estaba en el servicio doméstico y ganaba poco, no ganaba para darle una carrera al niño, y allí había que ir a pagar también a los palotinos, no es que lo hicieran gratis, o sea, daban unos precios cómodos, pero tenían que pagar la familia también. Entonces, ¿qué hace el cura Sabels? Pues que le paga la matrícula, le paga el primer año a la madre, para que el niño vaya allí, y el niño entonces
consigue de Roma, de no sé qué obispo y tal, consigue una carta diciendo que no se preocupe, que este va a ser un buen sacerdote y tal, a pesar de no tener padre reconocido, y lo admiten los palotinos. Y entonces empieza la segunda fase de... Quizás esta fue la etapa más difícil del padre como joven, cuando entró en el... Porque él venía de una situación conflictiva, ¿no? Os podéis imaginar esa niñez, eso. Y entonces entra allí y prácticamente el estilo que ha dicho Elisa antes, ¿no? O sea, los profesores, los curas, eso, ordeno y mando, tú porque sí, y tal, sin explicar nada, tal. Y este padre Kentenich, joven, rebelde, quiere que le expliquen todo, quieren que le digan el porqué, y empieza a entrar interiormente en una vida problemática interior, de rechazo, o sea, empieza a tener problemas con la autoridad, como joven. Rebeldía. ¿Qué? Rebeldía. Eso, la rebeldía. Y después empieza, como no encuentra una respuesta en las personas que le rodean, vosotros fijaros, todo esto que estoy diciendo es negativo, ponerlo ahora en positivo y diréis, pues esto es lo que estamos viviendo en Schoenstatt. O sea, la libertad, educar en libertad y en confianza, todo lo contrario de lo que vivió él. Nosotros, a mí por lo menos, a mí me gusta Schoenstatt porque nadie me dijo lo que tenía que hacer. Fui yo el que decidí lo que tenía que hacer y cuándo lo hacía. ¿Entiendes? O sea, aquí no te dicen, tienes que hacer tal cosa. Y nada. No, aquí eres tú, si estás convencido de que eso es bueno para ti, entonces tú lo haces. Y nadie te dice. Es a veces más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Ahora, ese es el resultado de haber tenido un fundador que vivió en su propio cuerpo esa continua rebeldía del orden y mando de los demás, de no explicar el porqué de las cosas, del porque sí, porque lo digo yo. No, pues porque lo dicen tú, no. Porque yo sé más que tú, porque yo lo sé, lo tengo más claro que tú, profesor mío. Y él entra en una rebeldía, entra en una situación problemática, incluso empieza a meterse hacia adentro, empieza a interiorizarse, a sobrenaturalizar todo, a esconderse en el mundo de lo sobrenatural, o sea, a hacer todo trascendente. Llega un momento en que él mismo escribe después, llegó un momento en que casi estaba loco. Sí, se vuelve porque empieza a tener unas tensiones interiores o sea, vive la tensión, yo diría que vive la tensión del hombre moderno. Muchas veces cuántas cosas hay que nosotros no entendemos. A mí me pasa. Y fíjate ahora ya, que digo, bueno, tienes ya más de 70 años, podías vivir más tranquilo. Pues yo me rebelo. Y veo una serie de cosas en el mundo y tal, que estoy rebelándome. ¿Y por qué no tengo la paz y tal? No, yo no sé si a vosotros os pasa que muchas veces os rebeláis por lo que está pasando, por la situación, por tal, pues eso te puede hacer llegar a una cuestión enfermiza, que solo se resuelva después por un acto de la gracia, porque Dios o lo que le ocurrió al padre Kentenich, porque después de ordenarse sacerdote, él empezó a poder ver en los que le venían a él, los chiquillos aquellos, como lo pusieron de padre espiritual, empezó a ver que él podía ser como un padre para ellos, que él podía ofrecer eso que él no tenía. O sea, empezó de alguna forma a vivir, a desarrollar un estilo que fue lo que le salvó a él. Eso unido
a María. O sea, él estaba atado siempre a María, era siempre como su última refugio, la Santísima Virgen. Bueno, entonces, no quiero seguir con esto porque quiero explicaros otra cuestión importante. Debido a esa rebeldía propia que tenía, como os podéis imaginar, se buscó pocas amistades entre los profesores y entre el rector del seminario y todas las cosas, que estaba señalado. Entonces, cuando para ordenarse sacerdote, se reunía el consejo del seminario, que eran 5 curas, 5 personas, el rector y no sé qué director y profesor, 5 curitas, y en una votación secreta se decidía si se admitía al sacerdocio o no. Y entonces llega el momento de la ordenación sacerdotal, de que le toca al padre Kentenich ordenarse sacerdote, y entonces, votación, no, se lo carga. Motivo, un rebelde. Este nos ha vuelto locos a todos, los años estos de teología y de filosofía y tal, no, que se vaya. Que se vaya, no se puede ordenar. La divina providencia. Uno de los 5 que echaron el voto dentro era el padre espiritual de él, era el que, en donde él iba, le conocía más profundamente, conocía más la situación interna en la que había estado viviendo el joven estudiante. Y entonces, pues, se lo pensó, le dijo, ¿y tú, bueno, y ahora qué vas a hacer? Dice, bueno, pues voy a terminar mis estudios y ya veré a ver lo que pasa, ¿no? Y dice que en esa ocasión, en las biografías de este sacerdote y tal, dice que él lloró. O sea, lloró pensando en que ese joven iba a perderse de sacerdote. O sea, lo quería tanto, lo quería este hombre también. Entonces, pues, quizá inspirado por el Espíritu Santo, hay que decirlo, se fue y empezó a trabajar por lo Bajini con los otros votantes, a ver a quién convencía de que cambiara la opinión y de que presentar una nueva moción. Tal. Después de un mes, en la siguiente reunión del directorio, podríamos decir nosotros del directorio, llegó a convencer a uno que cambiara el sentido del voto. Y entonces salió 3 contra 2, que sí, y pudo ordenarse. Pero con una condición, y es que ya él no podía ir a la universidad a estudiar. O sea, le aceptaron el sacerdocio, pero los que se ordenaban sacerdotes después hacían una carrera universitaria adicional a filosofía y teología para formarse más, digamos, completamente, para después irse a las misiones y tal. Entonces, la decisión, el arreglo, la chapuza que hicieron fue: te ordenas sacerdote, pero tú no puedes estudiar carrera universitaria ninguna. Claro, ¿te gusta, Marco, la historia? Paco, hay una cosa que a mí siempre me impactó, que, o sea, no sé cómo es en realidad la certeza, ¿no? Pero es este padre espiritual que le dijeron que fuera él el que le comunicara la noticia. Sí. Pues dice que cuando se lo contó, pues que el padre Kentenich, la forma de responder, en lugar de rebelarse, fue como aceptar y decir, bueno, pues sí, quizá o sea, si Dios lo quiere así, claro, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Entonces dice que se le impactó tanto que fue a uno de los, no sé, a uno o a dos de los que estaban dudosos y le dijo, oye, mira, esta es la respuesta que me ha dado el padre cuando le hemos dicho que no, como que dice, pues será que Dios no quiere que sea, ¿sabes? Y entonces, no sé, a mí me impactó. Bueno. Era una madurez interior ya de él. Entonces, Dios actúa providencialmente porque
Entonces al padre Kentenich lo dejan en el seminario, y al padre Kentenich lo dejan de profesor de latín para los estudiantes, y poco tiempo después lo nombran director espiritual de los chiquillos que estaban. Y entonces ahí viene el acta, el momento de fundación de nuestro movimiento, el 18 de octubre de 1914, en donde el padre pidió al rector que le dejaran una caseta que había allí en un jardín, que era lo que hoy conocemos nosotros como santuario original, una caseta en que estaban allí las herramientas del jardín, las cosas y tal, que había sido antes una capilla de un cementerio de unas monjas que habían estado allí siglos antes, habían tenido allí un convento. Y entonces allí él, durante todo ese verano del año 14, está pensando cómo meterle a los chiquillos esos que eran todos rebeldes porque estaban todos hartos de la disciplina, superdisciplina que había en aquel seminario, y había unas rebeldías y unas de cómo cambiarles el ritmo, porque con límites y con tal no. Entonces yo os invito a que cuando podáis leáis el acta de fundación, leáis la charla que el padre Kentenich le dio en octubre, el 18 de octubre de 1914 a los chiquillos, en donde le dice: vosotros, bueno, primero yo soy totalmente vuestro, mi corazón es vuestro, yo estoy a vuestra disposición. Ahora, vosotros sois los que tenéis que asumir la educación vuestra propia. Nosotros no somos esclavos de nadie, de ningún profesor ni de nadie. Nosotros no somos esclavos de calera, somos hombres libres. Y vosotros tenéis que esforzaros por propia decisión en asumir el desafío de vuestra propia santificación mediante el fiel y fidelísimo cumplimiento del deber y mediante una intensa vida de oración. Y entonces, si hacéis eso, si asumís vosotros la tarea de llevar adelante una vida de oración intensa, de cumplir con la obligación fielmente, sin que nadie os la ponga, sino que sea vuestra decisión, si hacéis eso, esta capilla, le pedimos a la Santísima Virgen que esta capilla sea un lugar de peregrinación, un lugar santo para Alemania y para más allá, para el mundo entero. Y los chiquillos se lo tomaron en serio. Hubo gente que se lo tomó bien en serio el asunto. Y hoy nosotros somos hijos de aquel 18 de octubre. Hoy los que estamos en Schoenstatt, los que hemos hecho la Alianza de Amor, los que estamos en Schoenstatt preparándonos para hacer la Alianza de Amor, somos fruto de esa primera generación. Yo de esto podía hablar muchas cosas, pero ya es largo. Mi mujer me ha mirado sin que vosotros os dais cuenta y me ha dicho que termine. Yo tengo una duda. A ver. ¿Durante esos años veía a su madre o no? Alguna vez, claro, pero... O sea, en su primera comunión estaba, pero luego... Sí. Después la madre lo visitaba y cuando hizo las órdenes menores la madre iba al convento y la madre lo quería muchísimo. Lo que pasa es que la madre no podía hacer nada. ¿Y él se sintió muy abandonado por su madre? ¿O también. Porque no... Sí, pero sabía. Pero sabía. El problema del abandono era del padre, de no tener padre. Lo que pasa es que él no pudo vivir como otros. Él vivió en el seminario, que la gente hablaba de sus casas, de su padre y de su madre, y él no vivió esa situación. No es que no tuviera una vinculación con la madre, que sí la tiene, y que sí existe una vinculación especial con ella, pero es una vinculación con una cuestión muy realista, y es que no vive con ella, y que ella es cocinera en casas y tal, y no puede dedicarse al hijo, no lo tiene. Seguro que escribía Sí, cartas. hubo cartas y esas Hay cosas. también notas que
cuando los señores lo permitían, ella lo traía a esa casa durante las vacaciones, pero... Y ella ahorraba dinero porque para la cuestión del sacerdocio y tal, ella le llevó un dinero especial que había estado ahorrando durante tiempo para ese momento. O sea, la madre, el cariño de la madre no le faltó, aunque él, en su vivencia, él ve que la madre le pone, y además lo escucha, le pone su collarito a la Virgen y le dice, edúcatelo tú, porque yo no puedo dedicarme a él. Era una mujer súper consciente, o sea... Con el padre nunca tuvo relación. No. Él se sabe que de hubo, mayor y tal, de mayor ya con sacerdote, intentó y habló con el padre sobre todo para que la madre tuviera otro estatus social. Porque el administrador estaba bien situado, era un administrador de una finca grande y tenía sus medios y sus formas de vida, no era como la madre que la pobre tenía que estar fregando Pero platos. el padre nunca se casó. Parece que sí influyó mucho una hermana que tenía, que no quería que se casase. Algo así. Porque en el fondo era la cocinera de la familia, ¿no? O sea, había sido... Y entonces este hombre, pues... Era bajo su nivel social. Sí. Él a lo largo de su vida, aparte de la influencia que tenía de la Virgen, tuvo, digamos, un momento especial en el que dijera, no, es que, pues así como dicen que, por ejemplo, José María Escrivá de Balaguer un día tuvo una aparición, no es una aparición, es una especie de una visión, ¿no? Es decir, Dios me dice hoy que tengo que hacerlo. Él no tuvo experiencias, no sé si llamarlas místicas, no tuvo ninguna. Él no habla nunca de eso. No habla ni lo hubiera dicho si lo hubiera tenido. Él dice que no. Él siempre predicó el Dios, hay que estar atento al Dios de la vida, el Dios que se va haciendo presente en el día a día. Dios nos está hablando. Y él, si alguna noche queréis que sigamos hablando de otros tiempos de su vida, por ejemplo, cuando va a ir al campo de concentración, cuando los nazis lo cogen y lo meten en la prisión de Coblenza, ahí se ve en esas fechas, que es lo que nosotros llamamos el segundo hito de su vida, que es también el segundo hito de la familia, el hito histórico, es el 20 de enero, cuando el padre decide ir al campo de concentración y no librarse del campo de concentración. Tenía la posibilidad de librarse, pero no se libró. ¿Por qué? Porque él vio en toda una serie de señales, misivas, cartas, personas, etcétera, vio que Dios lo quería llevar por ahí. O sea, él habla, Dios se hace presente primero por las voces interiores. Dios te está hablando. Si tú te tomas tiempo de oración, si te tomas tiempo de silencio, tú eres capaz de captar las voces de Dios para ti. Segundo, un tema muy importante, también para ti, que tú dices, Dios te habla a través de tu mujer. Uy. Pues sí que Se ha hecho silencio, ¿verdad? Se ha hecho silencio. Todos atentos. Dios nos habla a través del otro. No tenemos que tener... Hombre, si tienes una aparición, está, pero ¿quién te dice a ti que es una aparición? No, pero lo que pasa es que hay que extraerlo, porque con todo lo que dicen... ¿Qué? Que lo que pasa es que hay que extraerlo, porque con todo lo que dicen... Sí, pero eso es verdad. Eso es verdad. Oye, cómo nos hemos despertado, estábamos ya así, la curva estaba ya en lo hondo y de pronto... Pero, yo, solo una cosa, en lo del carisma... Sí. O sea, la paternidad sí me parece, pero yo creo que además la vida del padre Kempteny lo hace más, o sea, y además que es una respuesta a la sociedad en ese momento. O sea, la sociedad del final del siglo XIX fue la revelación social. Entonces fue como una separación de la iglesia, realmente, en la vida normal, no en la religiosa, pero en la normal. Y el padre Kempteny lo que vino fue a fortalecer la familia como base
También, claro. Pero no la familia, sino y a dar familia en tu vida normal. Exactamente, Es decir, hacer hogar a donde no había hogar. exacto, Sí. pero hogar y familia. Y familia. Es Claro. decir, y un ámbito Claro. donde que no sea algo de sacerdote, sino que es un ámbito de la vida secular. Exactamente, sí. Por eso después sus comunidades, las comunidades que él funda, Son seculares. son primero seculares, pero tienen un carácter familiar. O sea, por ejemplo, la obediencia que nosotros, los miembros del instituto, los institutos tenemos que obedecer a los superiores. ¿Sí? Tanto los padres, las hermanas, nosotros, a nuestros superiores tenemos que obedecer. Pero la obediencia es una obediencia distinta a la obediencia que tienen los jesuitas, las otras órdenes religiosas. La obediencia en Schoenstatt es una obediencia en donde tiene como primera característica la franqueza. O sea, yo puedo decirle a mi superior, yo no estoy de acuerdo con eso, por esto, por esto y por esto. Lo cual lo hace tremendamente atractivo. Claro, puede ser, Es verdad. pero a la vez tienes tú que después aceptar que el superior te diga, pues por esto y por esto y por esto, No. yo te digo que no, o que sí, o tal, y entras. Pero estás en un diálogo. Exactamente. No Exactamente. estás en un... Eso. Lo cual a mí no conocía absolutamente nada hasta que no salía a compilar. Sí. Fue lo primero Claro. que me llamó la atención. Pues mira. Aparte del hecho de que me parece que Schoenstatt es, digamos que no tiene una adoración, no está específicamente centrado en la figura del padre Kentenich. Es decir, el padre Kentenich ha marcado, es mi visión, desde fuera, si queréis, ha marcado o marca la existencia de Schoenstatt, pero no hay un excesivo adoración o un seguimiento De la una figura excesivamente venerada hasta los límites que a veces uno entiende que los fundadores a veces, antes decíamos, hay que seguir al fundador, sí, pero no hay que, es decir, el fundador, Idolatrarle. Exacto. Bueno, es que no, El exactamente. fundador es siempre el medio hacia Dios. eso, O sea, Igual como el la fundador es una Santísima cosa, Virgen, la ¿no? Santísima Virgen, el fundador es alguien que nos ha puesto Dios para que nosotros viendo, como decía el Papa Juan Pablo II, viendo la misión que él tiene, nosotros asumamos parte de la misión y sigamos adelante para que Schoenstatt siga siendo Schoenstatt en los tiempos modernos, con las características modernas. O sea, que no hay una, tienes tu razón, o sea, no hay una idolatría, no hay ese falso. no está en todo, no sé si está aquí, Aquí, bueno, en algunos pero sitios bueno, sí pero está. no hay una, Sí. incluso a su imagen, Puede darte caso en algunas ocasiones que sea así, ¿eh? bueno, habrá gente Y igual que depende de las devoción, personas. pero por ejemplo, Por ejemplo a ti. Cada Por uno- ejemplo a ti, cuando Ya. entraste, Que se- que solo veías barbas por todos lados. Exacto, exacto. A mí se me... a mí sin embargo no, Bueno, a mí sin embargo pues- lo que me chocó fue, quizá porque la primera reunión fue en casa de Pablo y Diego, fue decir, Schoenstatt tiene una serie de ideas y tal, pero no hay, me pareció algo atractivo. Porque ha cambiado también, como ha dicho Marcos, ha cambiado la forma de entrada. Yo antes de que me... No, y también pasa una cosa, Sí. que yo llevo aquí toda la vida y no tenía ni idea de la vida del padre Kentenich, porque precisamente a lo mejor por esa cosa que tenemos todos metidos del lado del Opus, Sí, hay un poco de recelo. de recelo, claro. Entonces nunca me ha atraído. Ajá. Me ha atraído más ese sentimiento de que esto es una casa y es un hogar y que te encuentras en Claro. tu casa y que no hay que plantearse más allá Exacto. de Sí. cuestiones de por qué un señor funda y más que una misión y algo bonito y Sí. tal, pero no el seguimiento o esa adoración a esa persona. Adoración Que no puede nunca. ser, que no puede ser, No. claro. Adoración nunca, pero, no va o sea, conmigo. lo que ocurre, ¿cómo es tu nombre? Pilar. Pilar. Lo que ocurre, Pilar, es que hay casos y casos. O sea, hay No, que personas y tiene su personas. sentido, que O hoy sea, lo que has hablado aquí realmente es verdad que hay que conocerlo y hay que saberlo, pero que te explica muchas cosas, por ejemplo, lo que has dicho de cuál es el carisma, que es el hogar, realmente es que es verdad, es que es así. Sí. Y otra palabra no, pero carisma y hogar son dos palabras muy de Schoenstatt.
Ajá. No, carisma es de la iglesia. Sí, Bueno, sí, pero son sí, muchas sí, cosas, y hogar sí, también, sí, y sí, familia claro, y eso. claro, pero Pero por ejemplo, familia, siempre hogar. hay otra palabra que Ignacio siempre me dice, esto es Schoenstatt, esto es que no me acuerdo ahora, que es como inquietud. Que son pequeñas palabras No, que siempre se oyen. Anhelo. 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 El anhelo. Claro, No, eso es no, Yo voy a estar solo digo la palabra Entonces, anhelo. No voy a farmas, yo lo veo anhelo. El Y anhelo. signos, y eso Pues de- a lo mejor entonces, yo me he parado a lo más- mejor Dios te está diciendo algo a ti con lo del anhelo, o sea que Pues no digo que no. a lo mejor algún día cae la perra gorda, la china y la moneda. Voy a Pues, terminar. espera, Sí. déjame un momento, que quería ya decir hace tiempo. Al padre Kentenich naturalmente influyeron muchísimas cosas. Una cosa es, los palotinos son una orden que el fundador, San Vicente Palotti, de Italia de 1700 y tanto, era un cura normal de parroquia, fundó esa orden y hizo mucha importancia a los laicos. Entonces, Menos mal que no te ha dado la cabeza. entonces la iglesia era muy jerárquica y muy solo los sacerdotes mandaban. Y aquí ya el fundador, en la orden en que él entró, los palotinos tenían ese carisma también de poner los laicos también en el mundo. Bueno, Y el mundo responsable con la iglesia. Y eso el padre Kentenich también lo marcó mucho. ¿El padre es santo o está en proceso de ser santificado? Está en proceso Proceso. de beatificación todavía. En Va a su ser muy diócesis largo. está ya... Va a ser muy largo porque tiene muchos escritos y tiene mucha historia y o sea que, pero en la diócesis ya prácticamente se ha cerrado el proceso de beatificación. O sea, ahora irá a y Roma, pero tarda todavía. pero eso tarda todavía. Una cosa muy anecdótica, pero que me parece curioso. Cuando la madre del padre Kentenich pone su medalla en la imagen de la Virgen, ¿qué pasó con esa medalla? ¿Se quedó ahí? Se quedó Es una ahí. crucecita, no se sabe. No se sabe qué No se pasó. sabe, no se sabe. Porque yo me imagino... ¿Quiere pillar? Sí, las hermanas Y intentaron. las hermanas intentaron buscarla y tal, pero eso no. Lo que sí se recuperó ha sido la imagen. La imagen sí. Está, Sí, La sí, imagen sí. está en un edificio en Oberhausen. Oye, pues la madre me parece una persona muy iluminada, ¿no? Porque le diga a la Virgen, Una fe. edúcala tú. Claro. ¿No? Que te quiere Una decir fe que ella es más que iluminada. precursora un poco del Claro. padre Sí. Kentenich. Exacto, exacto. Ella es la fundadora en realidad. Yo quiero. Y allí en Brasil hay un gran orfanato que tiene su nombre. Hace la De Segunda Catarina Nacionalidad y Kentenich, él se sí. separa de los palotinos. Bueno, pero eso viene mucho después. Eso, Ah, sí. él se separa 2 o 3 años antes de morirse. O sea, sí, sí. No, pero no es- de los palotinos. Sí, mamá, está- Ya, de los... está preguntando si el padre Kentenich se separa de los palotinos. Ah, de El los- padre de Kentenich los- fue toda su vida palotino. Ah, sí. Sí. Toda su vida. O sea, Pero la Excepto- obra... movimiento con la orden. No, o sea, él fue miembro de los palotinos, aunque la obra de Schoenstatt fue él el fundador. Y fue una cosa distinta, paralela, o sea, que él, el fundador es el padre Kentenich, no es el fundador de los palotinos, porque fue... Claro, pero en el momento que se empieza Schoenstatt, ¿rompe con los palotinos? No, él no rompe, los palotinos rompen con él. O sea, los Ha palotinos... sido mucho más Ha sido, después. pero en los es- años 50. No, pero hubo problemas, Muy pero después, el padre, 2 años antes de su vida, funda una comunidad de sacerdotes, que es esta que está aquí, los padres de Schoenstatt, y a él, Roma lo saca de los palotinos y lo mete en una diócesis. Cuando era un, O sea, no fue miembro de obispo los padres la de misma Schoenstatt. congregación nuestra. No fue padre de Schoenstatt, fue el fundador de Schoenstatt, pero no fue padre de Schoenstatt. Él fue, en los últimos 2 años de su vida, que ya se salió de los palotinos,
porque se quedó claramente que los palotinos no asumían a Schoenstatt como tal movimiento, ni querían saber nada de Schoenstatt. Entonces el padre, Roma, después es un proceso largo que podemos hablar otro día de lo que pasó en el... Pero ¿y los chicos que hicieron con él el acta y que siguieron, o sea, los que formaba él, Sí. se acababan consagrando como palotinos? Sí, algunos Sí, murieron, algunos algunos sí, murieron, otros no. algunos murieron en el frente porque se fueron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. En el 14 comenzó la Primera Guerra Mundial, algunos murieron allí, otros fueron sacerdotes palotinos, la mayoría de ellos fueron palotinos y eran los asesores del movimiento de Schoenstatt, pero como personas, no como institución. O sea, hubo muchos palotinos y después, cuando hubo la separación, hubo provincias enteras de palotinos. Por ejemplo, la provincia de Brasil se separó entera, se salió de los palotinos, o 100 y pico palotinos se salieron de los palotinos y entraron en la comunidad de los padres de Schoenstatt. En Suiza también. En Suiza, pero eso es una historia posterior. O sea, eso es... Eso, que él, entre el 14 y él murió en el 68, hay mucho trecho. hay mucha historia por contar todavía. Si tenéis interés, otro día contamos. Yo quisiera resumir algo porque no me gusta dejar las cosas así. O sea, Pues ha quedado muy bien. Queda bien. Para mí ha sido muy claro. Yo quiero daros un par de puntos para que esa claridad digamos que iluminas más. La ilumináis un poquito. Primero, hacer el favor de ver todas las cosas estas que hemos hablado y que son trágicas, verlas todas bajo la perspectiva del Dios presente y actuante. O sea, Dios actúa en la vida de todos, actúa en la vida mía, en la tuya, y actuó también en la vida del Padre Kentenich a través de esos instrumentos, de esos problemas, de esas tensiones, de esas situaciones, llámese padre, madre, llámese orfanato, llámese palotino, llámese profesores, llámese luchas interiores del joven Kentenich que totalmente trascendental, que pensaba que la solución estaba solo en Dios y se olvidó del mundo. Después empieza él a recuperar esa cuestión. Todo eso, si no lo vemos digamos en positivo, veámoslo bajo la perspectiva de Dios. Otra cosa, él tuvo una cruz y esa cruz se transformó en su misión. O sea, yo creo que muchas veces para nosotros también nos puede servir eso, para cuando tenemos nuestras cruces. Posiblemente nuestra cruz pueda ser también nuestra misión. ¿Os puede ayudar eso? A mí me ha servido. Yo he tenido un par de veces en mi vida, sobre todo relacionado con la empresa y tal, en donde mi cruz después se transformó en parte de mi misión. Otra cosa, el padre Kentenich en esos años, después también, pero en esos años de forma especial, vivió en su propia carne los dolores de parto del hombre de hoy. Ese vivir sin padre, ese vivir sin hogar, ese vivir irracional, ese vivir solo. ¿Cuántas personas viven solas en el mundo de hoy? Vosotros seguro que conocéis a muchos, en el trabajo, en las relaciones, en familia. Separando también separando lo natural y lo sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros, y yo el primero, intentamos con la razón querer solucionar todo? Queremos, por ejemplo, yo la semana pasada estuve en casa de unos amigos en el puerto de Santa María, que voy de vez en cuando a verlos. Y este amigo, otro empresario, amigo mío, lleva 20 años metido en su casa, después de que tuviera un tumor en la laringe, un cáncer, le hicieron la operación, se quedó, tuvo que aprender a hablar con el estómago, conocéis las situaciones esas. Ese hombre y la mujer de ese hombre
ese hombre ha sufrido muchísimo. Yo he ido de vez en cuando donde podía y lo quiero mucho, pero el sufrimiento, misión, esa mujer, una transparencia, una cosa, ¿eh? Los momentos del hombre que vive solo, que vive con dificultades, son momentos también de gracias, momentos de salvación para la familia, para el hogar. Otra cosa, la fecundidad de la cruz que tuvo el padre Kentenich, la estamos nosotros hoy como miembros de su familia de Schoenstatt, la estamos nosotros somos los que estamos, los beneficiarios de esa cuestión. O sea, que estemos aquí en esta noche, en esta casa, tal, teniendo un santuario como tenemos, eso es la fecundidad de un hombre, de una misión. Y ante todo, por aquello que tú has dicho, yo te voy a decir dos cosas. Te voy a citar a Pablo. San Pablo, si queréis lo podéis leer en Corintios 4:16. San Pablo dice: seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Hermanos, seguid todos mi ejemplo y mirad a los que se conducen según el modelo que tenéis en mí. Eso lo dice Pablo. Lo podéis ver, se lo dice a sus discípulos allí de Corinto, de aquella ciudad que él los convirtió, y le dice: vosotros haced lo que yo haga, que yo sigo a Cristo, y si vosotros hacéis lo que yo hago, vosotros seguís a Cristo. En ese contexto, y solo bajo en ese contexto, eso no tiene nada que ver nada con la idolatría, ni con la qué santito tenemos, nada de santito, es que Dios, y eso no lo ha dicho el padre Kentenich, lo digo yo, o sea, a ejemplo de San Pablo, yo digo, nuestra misión sería, y sobre todo, si estáis llamados, si Dios os llama a seguir al padre Kentenich de una forma activa en vuestro matrimonio, en vuestro grupo de familias, a lo mejor en alguna responsabilidad mayor que os toque, ¿no? Marquitos, que se dedica a tantas cosas, tal y qué sé yo, bueno, aparte de los hijos, pues ahí seguid el ejemplo del padre Kentenich. Y para seguir el ejemplo del padre Kentenich, primero hay que conocerlo, y hay que quererlo, hay que aprender a amarlo de alguna forma. Eso no. Y el amor a una persona, lo sabéis vosotros que estáis casados, el amor de una persona no se hace, eso es un regalo. Vosotros amáis a vuestro esposo, a vuestra esposa y tal, la amáis porque Dios nos ha dado ese regalo de que amemos, no porque hayamos hecho un estudio, ni hayamos hecho hay una serie de cuestiones, no. Dios nos dio ese amor. Y después el mantenerlo es cosa de trabajo de la vida diaria, pero... No, y el padre Kentenich no nos dice, tenéis que quererme o algo, sino a él le preocupa que nosotros vivamos la alianza con María. Él no quiere en principio nada para sí. Claro. ¿No? Él nos regaló esa alianza, seguirlo, en el sentido de que Pablo decía: imitadme a mí porque yo imito a Cristo, yo soy en esa línea. Y el padre Kentenich, bueno, pues tiene muchas facetas, solo hemos hablado hasta los 20 y tantos años, y Schoenstatt es mucho más, porque Schoenstatt es el padre fundador. O sea, la vida del padre se ha hecho vida después en su familia. Si tenéis tiempo después, si queréis con el tiempo que hablemos, por ejemplo, del segundo paso, que es lo del 20 de enero del 42, cuando fue al campo de concentración, veréis cómo también nosotros estamos llamados a dar esos pasos en nuestra vida religiosa, en nuestra vida. O sea, el primer paso es ese de confiarnos en la Virgen, de hacer una alianza de amor con ella, renovar en esa alianza de amor con la Virgen nuestra alianza bautismal, y tomarnos en serio ser cristianos, y tomarnos en serio lo que le dijo a los chiquillos aquel día 18 de octubre, fiel y fidelísimo cumplimiento del deber y una intensa vida de oración.
Y ahora cada uno que diga qué es lo que significa para él eso, hijos, profesión, tal, qué sé yo, fiel y fidelísimo cumpliendo el deber y intensa vida de oración. Así que, y en ese contexto yo pienso que el padre Kentenich es un ejemplo para nosotros y también un camino en ese sentido, un camino no como persona que hay que idolatrarla, sino como un ejemplo de respuesta de un seguimiento a Cristo, ¿no? Eso tampoco significa que tenemos que ir a un campo de concentración. A veces el campo de concentración no está tan lejos. Puede haber, pero para eso están las oficinas, ¿no? Bueno, entonces si alguna ¿Tenéis vez... más preguntas? Marcos, si queréis saber algo más del padre y tenéis interés, hay un blog que yo publico todas las semanas antiguamente era pequeño texto y ahora son los textos un poco más largos, porque me han pedido que no lo haga tan pequeño, sino que ponga textos más largos. Así, publico textos del padre fundador. Si queréis empezar a conocer un poquito, podéis entrar en el blog. Los primeros son sobre el matrimonio, ahora llevo sobre la mujer. Hoy, el miércoles, ha empezado a hablar de los hombres en textos del padre, de lo que debe ser uno el